Estamos contentos de poder llevar este día, este mensaje, que estoy seguro traerá a nuestra vida bendición. Pues no predicamos otra cosa que no sea Cristo, que no sea la bendición de la palabra de Dios. En esta mañana me gustaría que todos preparen sus Biblias. Espero que tenga su Biblia ahí. Vamos a estar pegados a la palabra del Señor. Vamos a estudiar un pasaje completo. Y me gustaría entonces que no sea parte de su Biblia, tome si quiere lápiz y papel y con eso toma apuntes que creo que le servirán en algún momento para estudiar o reestudiar o retomar este tema. El Señor es bueno. Hemos tenido, gracias al Señor, buenas noticias, respuestas a nuestras oraciones y damos gloria a Dios por eso. Así que me gustaría que vayan a sus Biblias y veamos la segunda carta del apóstol Pedro y vamos a leer a partir del versículo 1. Vamos a completar, espero que alcancemos a completar todos estos 18 versículos, 1 al 18 de segunda de Pedro. Vamos a ir todos ahí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Segunda de Pedro, aquí está, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie o que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos por la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Versículo 13. Pero esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos
e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Creo que es una palabra, un mensaje muy potente de nuestro amado pastor y luego apóstol Pedro. Creo que en este tiempo esta palabra debería ser tomada en cuenta. Y fíjese, digo esto no porque en mi corazón haya un temor, ni porque los rumores y el desconcierto que hay en el mundo esté haciendo mella. No, lo que sí veo es que los países hoy se tambalean en medio de las discusiones. Ideas de gobernantes y opositores llenan los medios de comunicación. Las acusaciones son de parte y la confusión es generalizada. Vemos en las noticias o leemos frases o palabras como fase 1, fase 2, fase 3, en las que prácticamente nadie las entiende. Y entonces el mundo se pregunta, ¿qué es esto? ¿Es una manipulación? ¿Es una mentira? ¿Es un espionaje económico? ¿Es una farsa? El mundo está en medio de todas esas preguntas. Y luego la iglesia se está preguntando que si esto es una señal del cielo, que si no lo es, que si es comienzo de dolores o si no lo es, que si esto es solo fanatismo o que es necesario que realmente seamos entendidos en estos tiempos. Que algunos dicen que no debemos ser cobardes, que debemos enfrentar. Otros dicen que los unos se las dan de valientes y no debería ser así, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, quiero contarles algo. Acabo de contestar una pregunta que me hizo el pastor Chuy y me mandó un video que está en las redes diciendo que Suecia hoy está haciendo las cosas muy bien y que tal vez este modelo sea el modelo de futuro y que Suecia no creyó a la mentira de la Organización Mundial de la Salud. Mire, que sea mentira, que sea un fallo humano, que sea verdad. Todo eso entra solamente en el campo de la especulación. Y amados hermanos, nosotros como iglesia debemos estar atentos a la palabra de Dios. Y es ahí donde quiero entrar. El versículo 1 que leímos dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, mire, escuche bien esto: despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces lo que está queriendo decir, o lo que dice más claramente el apóstol Pedro, es que para que puedan ustedes pensar correctamente, estoy llamándolos a un despertar, y les hago una exhortación para que piensen correctamente. Versículo 2 dice: para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí es algo muy interesante. Para que tengáis memoria. Realmente dice para que recuerden. Eso lo entendemos todos. Pero fíjese que esa palabra también significa en el idioma original, también significa, puede significar monumento. ¿Y sabe por qué? Porque uno hace un monumento en memoria de algo o de alguien. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pedro es que no es simplemente un acto mental. Él no está recurriendo a solamente un acto mental que ellos recuerden algo así, pero más bien añade la palabra monumento, se entiende para ellos como monumento, porque una palabra o una acción sirve para avivar la memoria.
Creo que si hay algo que necesita la iglesia hoy es recordar las escrituras, mirar las escrituras antes que las ocurrencias que pueden llegar por mucha información afuera en el mundo y en todas partes, y por mucha información errada en las iglesias. Creo que debemos estar atentos a eso. Es lo que quiere que el apóstol Pedro llegar a captar la atención de la iglesia de ese tiempo. Pero sería una locura pensar que esta palabra solamente es para la iglesia de ese tiempo y nosotros no tengamos en cuenta la santísima palabra de Dios. Entonces, para que tengan ustedes en cuenta y tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los profetas y el mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo dado por vuestros apóstoles. Yo reitero y repito esto porque me parece tremendo cómo Pedro presenta y todo lo que hace para llamar la atención a las iglesias. Y otra cosa muy interesante es que él comienza diciendo una palabra muy hermosa: amados. Esa palabra en el versículo 1 comienza diciendo amados. Esa palabra se repite 4 veces en este capítulo, en el versículo 1, en el versículo 8, 14 y 17. Y así Pedro nos deja ver su corazón amoroso para con la iglesia. Pero Pedro viene con todo y hace referencia a toda la escritura, a toda la profecía antigua, y lo hace como para de alguna manera robustecer, agrandar y hacer con mucha más fuerza todo ese mensaje que él tenía en su corazón. Por eso hace acopio también de lo que han dicho los apóstoles, pero sobre todo del mandato del Señor Jesucristo. Entonces nos preguntamos por qué tiene esa prisa el apóstol Pedro en que la gente conozca esto. Tal vez su muerte o su pronta muerte, la muerte que él iba a vivir prontamente, que anunció ya en el capítulo 1, le anima a decir todo lo que cree que será de provecho a los hermanos en la fe. Como diciendo a las iglesias: si no les basta con lo que ya les he dicho, les digo aún más. Y me gustaría que me acompañen a esa misma carta, pero ahora el capítulo 1, y leamos los versículos 14 al 18 para que veamos de alguna manera el contexto general de esta carta. Segunda de Pedro 1, 14 al 18. Dice así la escritura, hablando de su pronta muerte. Dice versículo 14: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Wow, qué comunión tenía ese hombre con Dios, qué comunión con Cristo. ¿Quién quiere tener una comunión así? ¿O quién no quiere tener una comunión así? Versículo 15 dice: también yo procuraré con diligencia, escuche bien esto, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. En todo momento, con diligencia. Esa diligencia la vemos ya en el capítulo 18 que hemos leído. Él está haciendo las cosas diligentemente, no está dejando las cosas a la deriva. Versículo 16: ¿por qué tiene él y por qué dice estas cosas? ¿A qué se refiere él? Versículo 16: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Wow. Mira ahora a qué hace referencia el versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Está hablando de la transfiguración en la que Pedro estuvo presente. Y fíjese, me encanta esta frase: cuando
Él recibió de Dios Padre honra y gloria. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pedro? Lo que nosotros les decimos no es por una idea, por un fanatismo. Yo estuve ahí, dice Pedro, yo estuve ahí cuando el Señor Jesucristo recibió de Dios Padre honra y gloria. Y nosotros, versículo 18, ahí se refiere a los otros dos apóstoles que estaban con él. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él, con Jesús, en el monte santo. La pregunta que a mí me asalta es: ¿tenía o no tenía Pedro autoridad para decir estas cosas? ¿Tenía o no tenía Pedro autoridad y no tenía él el derecho y el mandato de parte de Dios para advertir a la iglesia de no vivir descuidada y adormecida en cualquier tiempo que fuera? Pero fíjense esto, y para ver la congruencia, me gustaría que veamos esto, para ver la congruencia y la armonía en todo lo que dice Pedro. Miremos el versículo 19 de segunda de Pedro, en el primer capítulo, 1:19. Dice: tenemos también, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Aquí hay una recurrente, aquí hay una reiteración con estar atentos, con estar despiertos. Pero añade algo más. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha, como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿Y qué pasará? Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, hermanos amados, después de todo lo que Pedro ha dicho en ese primer capítulo, y que ahora comienza a ser reiterativo aquí, él procede a dejar una exhortación y, como ya dijimos, un monumento como recordatorio a las iglesias. Gloria a Dios, porque el pueblo de hoy, porque el pueblo cristiano de hoy tiene a quien Jesús mismo envió en su nombre, al Espíritu de Dios, al Espíritu de verdad, al Espíritu de Jesucristo, el Espíritu del Padre, al Paracletos, para que nos recordara, dijo Jesús, todas las cosas que Él había dicho. Para que no olviden, entonces sigue diciendo Pedro, y volvemos ahora al capítulo 3, para que no olviden, dice Pedro. Y luego nos da una advertencia principal. ¿Y cuál es esa advertencia principal? Que veremos en el versículo 3. Y esa advertencia que Él quiere que nosotros tengamos en cuenta es la aparición de hombres con malos deseos. Aunque son cosas que la iglesia ya sabía, una vez más Pedro cree en el ministerio de la repetición y recuerda a la iglesia lo siguiente, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Dice que vendrán algunos que solo pensarán en sus propios malos deseos. Versículo 4. Y aquí viene el motivo por el cual el apóstol Pedro escribe esta carta. Es una advertencia, una prevención que él trata de hacer con diligencia, porque ha entendido que es importante que la iglesia de ese tiempo, pero que esta palabra el Espíritu Santo la ha dejado para que nosotros tengamos ejemplo de lo pasado y para que sea bendición para nosotros. Eso tiene total respaldo bíblico, lo que les estoy diciendo. Dice el versículo 4: y diciendo estos burladores,
¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Permítame decirles algo. Yo he visto un mover en este último tiempo de cierto escepticismo y de cierto desdén y una gran influencia del pensamiento o entendimiento propio aplicado al mover de la iglesia en el mundo. De hecho, hace unos pocos días hablaba con un pastor que me contaba que estuvo en una reunión y me contaba entonces como hombres que se supone también predican el evangelio, repetían estas mismas palabras diciendo que las cosas están igual, que siempre se ha dicho que Cristo viene y nunca viene, y que todas las cosas siguen igual desde que ellos conocen del evangelio. Bien, yo quiero decirles algo. Las cosas no están igual. Y aún puedo agregar lo siguiente, que después de este coronavirus, sea pandemia fingida, sea verdad o sea mentira, las cosas no serán igual. Y no hace falta ser profeta para decir esto. Los estragos, las consecuencias de todo esto harán que el mundo entero se dirija de otra manera. Harán que el mundo piense de otra manera. Hay muchas cosas que se están diciendo con la vacuna, que si es de Dios, que no es de Dios. Ya. Eso ya es una verdad que debemos afrontar. Las cosas no serán lo mismo. Versículo 5, y siguiendo con referencia a los burladores que tienen que están sumidos en esas concupiscencias, en sus propios deseos, hacen algo. El versículo 5 nos lo revela, nos dice: estos, refiriéndose a los burladores, ignoran voluntariamente, o sea, de forma deliberada, no les importa saber la verdad, lo hacen de forma voluntaria, ignoran de forma voluntaria. ¿Entendemos eso? Ellos saben, pero no lo quieren admitir, pero no lo quieren decir. Más bien ignoran de forma voluntaria que en el tiempo antiguo, hay una referencia aquí al tiempo antiguo, que es una locura pensar que Dios en el tiempo antiguo hizo cosas y nosotros ahora podamos determinar lo que Dios va a hacer. Pero fíjese esto: estos ignoran voluntariamente, en otras palabras, toda la profecía antigua, todos los hechos poderosos de Dios. Dice que ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Permítame decirle esto: esa gente no quiere darse cuenta de que hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra, y de que con el poder de su palabra separó la tierra de los mares. No tienen temor de Dios. Pues ¿cómo se atreven a hablar así de las cosas celestiales? ¿Cómo hablar con tanto desdén y necedad de lo que ni los ángeles, sino que Dios ha dejado a su deseo, tiempo y voluntad, puede llegar a hacer? Pero fíjese, vamos a ahondar un poco más en el tema. Versículo 6. Por lo cual, ¿qué quiere decir? Por lo cual quiere decir en consecuencia de que el cielo, de que la tierra y el agua han sido separadas por una palabra de Dios. Fíjese lo que pasó después. Por lo cual, como Dios pudo separar la tierra del agua, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. O sea, que Dios un día separó y otro quiso anegar la tierra, y entonces el mundo
pereció anegado en agua. Dios usó el agua del diluvio para destruir el mundo de esa época. Este versículo 6 ahonda más, hace más grave la actitud que tienen estos hombres de desconocer de forma deliberada el poder de Dios y establecer o imponer con mucho descuido sus propios pensamientos, haciéndose sabios en sus propios razonamientos. ¿Cómo no tener en cuenta que Dios ya destruyó la tierra en una oportunidad y que lo va a volver a hacer? ¿Quién podrá detener a Dios a cumplir con la profecía? ¿Quién podrá detener a Dios en su propósito de separar las ovejas de los cabritos? Si desconocemos lo que ha sido dicho, escuche bien esto. Miramos con desdén lo que ya pasó. Si no tomamos en cuenta el poder de Dios, la palabra que nos has dejado y la guianza del Espíritu Santo para que nos lleva a estar atentos a esta palabra, amados hermanos, si nosotros no ponemos atención, si queremos de forma deliberada desconocer lo que se ha dicho en la palabra de Dios, y si aparte de eso también persistimos en necedad y desconocemos lo que está pasando, déjeme decirle que como resultado desconoceremos también lo que ha de venir. Por lo tanto, la venida del Señor Jesucristo nos tomará totalmente apáticos e indiferentes. Yo no estoy asegurando que el coronavirus es una señal inequívoca del comienzo de dolores. No, de ninguna manera. Pero creo que podemos caer en la confianza de nuestro propio entendimiento y entrar en un letargo y en un adormecimiento, y eso no debe sucederle a la iglesia. El letargamiento, el estar dormidos, es todo lo contrario a tener viva una antorcha que alumbra, una lámpara que alumbra. Y eso de forma directa me hace recordar el pasaje de Mateo 25 en el cual el Señor nos habla de unas vírgenes insensatas y nos habla de cómo las vírgenes que mientras esperaban al esposo estaban dormidas. Fíjese, las negligentes también eran vírgenes, también tenían buen nombre. Estaban contadas entre las dignas de recibir al esposo. Muchas iglesias hoy también tienen un nombre, pero al igual que las vírgenes, todas tenían lámparas. Todas las lámparas se veían iguales, pero no todas las lámparas estaban llenas. Y esto es muy importante. Creo que la llenura de la lámpara, de esa antorcha que nos habla el versículo 19 del primer capítulo de esta carta, segunda carta del apóstol Pedro, dice: como una antorcha que alumbra en lo oscuro hasta que aclarezca. Esto nos da una idea de que es una antorcha que se debe mantener encendida. Y en vemos que las lámparas tenían que estar encendidas, pero la negligencia de algunas hizo que el aceite de sus lámparas escaseara. Se veían las lámparas todas iguales, pero no se veía quienes tenían aceite y quienes no. Voy a retomar este punto un poco más adelante. Permítame seguir en el capítulo 3, versículo 7. Dice el versículo 7. Vamos a repetir el versículo 6 para entrar de una forma más adecuada. Versículo 6 dice: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y luego dice el versículo 7: pero los cielos, escuche esto, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Eso es a lo que le causa burla y risa y menosprecio a muchos.
Usted también me podrá decir, pastor, pero usted no puede asegurar que esto es antes o después del rapto, que si hay rapto, que si no hay rapto. Amado hermano, yo quiero vivir mirando la palabra, atento, pues la palabra me dice que esté atento, que no hay rapto, que nosotros vamos a pasar la tribulación, que no la vamos a pasar. ¿Sabe? Hay mucho que usted puede creerle al uno y creerle al otro, pero es su decisión y yo no quiero entrar en determinar por usted. Yo lo que sí quiero decirle es que a mí la palabra me dice que debo estar atento. ¿Estoy equivocado? Bien, es su criterio. Que no estoy equivocado, bien, también es su criterio. No soy dogmático en esto. Lo único que quiero que usted entienda es que está escrito que el Señor vendrá. Antes o después, el Señor vendrá. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados. Ahora, aquí hay una coma en ese versículo 7. Si quiere, retómelo, por favor. Y yo le hago una pregunta. ¿Quién fue el que hizo esa reservación? ¿Están reservados para qué? Pero mire, no solamente para qué, sino para quién. Están reservados por la misma palabra. ¡Wow! O sea, el mismo que ya lo hizo antes, el que hundió la tierra bajo agua, ese mismo dirá palabras, porque ha reservado la tierra y las ha guardado para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Y vuelvo y les digo, eso es lo que a muchos les causa risa. Versículo 8: mas, oh amados, no ignoréis esto. O sea, no se comporten como aquellos burladores. No ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Creo que en este punto piensa uno, ¿cómo es Dios? Me gustaría saber un poco más de Dios. Pero nosotros lo que sabemos de Dios, Dios nos lo ha permitido. Él ha querido revelarnos hasta cierto punto. Pero jamás lo hubiéramos sabido si no fuera por la Biblia. Y aún con ella no tenemos toda la revelación. Pero si no fuera por este libro precioso, amado, sagrado, que debemos tener como tesoro en nuestra vida, no conoceríamos nada, absolutamente nada de Dios. Versículo 9: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Pueden tratar a Dios de lo que sea, pero Dios no es incumplido. Él no llega tarde, Él no llega antes. Él llega siempre en el momento preciso. Pero mire que el apóstol Pedro dice que no es que Dios sea incumplido, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Wow. Escuchen esto, hermanos. A mí en estos momentos, después de visto lo visto, voy a reiterar esto. Si el coronavirus es una cosa u otra, si es un plan político, militar, económico o incluso maléfico, que si lo quitan, que si lo alargan, que si lo ponen, que si lo dejan, ¿sabe? Yo solamente puedo creer que si Dios lo permite es porque Él tiene un propósito. Yo solo sé que yo tengo un Dios en los cielos que es soberano y todopoderoso. ¿Cuántos creen en eso? Y si Él es soberano y todopoderoso, y si Él permite este tiempo, y con esto vemos testimonios como los que tenemos ya, testimonios cercanos de hombres y mujeres altivos, orgullosos, prepotentes, necios, vanagloriosos. Los vemos arrodillándose en un clamor y pidiendo perdón a Dios por sus pecados. Que dure lo que dure el coronavirus, creo que si se alarga es porque el Señor es paciente y da más tiempo para que muchos vengan al conocimiento de Él y tengan vida. Dios camina por caminos misteriosos, y si Él permite este tiempo y este tiempo produce fruto, yo creo que Dios ha tenido que hacerlo porque la iglesia, en lugar de estar buscando su propia razón, se ha perdido, se ha adormecido
y no ha cumplido con el Señor en su mandato de predicar este evangelio, Dios ha tenido que usar cosas para que muchos vengan al conocimiento de Él. Si es por eso que esta pandemia, o como la llamen, o sea o no sea, existe, yo quiero decir gloria a Dios, porque solamente eso es una manifestación del amor, misericordia y gracia de Dios para con los humanos, que nos da advertencias, nos da palabras y momentos, y nos da a través de todo esto, momentos, palabras y advertencias y circunstancias, nos da vida y vida abundante. Amén. La iglesia del Señor debe cumplir con el llamado de predicar el evangelio, no dejando de servir a los que Dios nos permita. Aparte de eso, hermanos, si vamos al contexto bíblico, pudiéramos decir que muchas de las cosas que leemos aquí solamente son para el pueblo de Israel. Y quiero decirle que en repetidas ocasiones en el Nuevo Testamento se exhorta a la iglesia a que viva a la expectativa, no buscando señales, sino aguardando la venida del Señor Jesucristo en las nubes para raptarla. No son señales lo que esperamos, sino que esperamos un Salvador. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mire, no, esto, me encanta esta primera frase. Pero el día del Señor vendrá. No importa cuántos hayan menospreciado esta palabra, o se hayan burlado de la promesa, o cuando sea que el Señor venga, el Señor vendrá. Y retomando un poco lo que les hablaba hace un momento de la historia de Mateo 25, en el versículo 6, quiero retomar un poco ahí, Mateo 25, 6, para retomar un poco la parábola o lo que nos contaba el Señor Jesús con respecto a las vírgenes. Por favor, vaya ahí. Mateo 25, 6. Dice la escritura: y a la medianoche se oyó un clamor que decía: aquí viene el esposo, salid a recibirla. Salid a recibir al Señor. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y todas estaban durmiendo, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y como no podría ser de otra manera, las prudentes respondieron prudentemente. Un momento, mis queridas amigas, usted puede haber dicho, hecho y estar aquí y decir que usted alumbraba, y usted puede haber hecho el gran escándalo de estar aquí presente, y usted se ha sentido siempre digna de estar aquí para la venida del Señor. Pero el Señor está a punto de llegar, y si Él llega y nosotros nos vamos con ustedes, con sus ideas, y apoyamos todo lo que ustedes hacen, de pronto viene el Señor. Más bien, dijeron las prudentes, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, estoy en el versículo 9, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Gloria a Dios que la puerta no está cerrada, que nosotros tenemos ahora un pequeño y corto tiempo de vida, y que nosotros podamos tener ese aceite con nosotros, llenar nuestra lámpara de luz, la antorcha que no debe apagarse, el fuego del Espíritu Santo que debe estar en la vida de cada uno de nosotros, la presencia de Dios y su santa palabra revelándonos las cosas que han de venir, pero también revelándonos el carácter de Cristo, debe estar siempre llenando nuestras vidas.
Entonces se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, o más bien él respondiendo dijo: de cierto os digo, créanme la verdad, dijo el Señor, que no les conozco. Velad pues, versículo 13, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amados hermanos, no debe haber pánico, pero sí debe haber sabiduría y debe haber eficiencia en estar pegados a la palabra. Pero sobre todo, estar pidiendo al Señor que nos recuerde todo lo que está escrito, porque el Señor vendrá y no pasará desapercibido. El Señor no pasará desapercibido. Aún las vírgenes insensatas se despertaron. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 10, la segunda parte. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Y luego dice: en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. ¿Cómo será posible meterle fuego al cielo? Estaba un poco loquito este Pedro. ¿Sabe? Esta palabra, este versículo, fue motivo de burla para los científicos, ateos y burladores en general. Aquellos que no aman a Dios, aquellos que no amaban a Dios en ese tiempo, aquellos que amaban su propio razonamiento. Todos esos se hablan de esta palabra. Le puedo asegurar que usted puede encontrar, si hace un estudio de esta palabra, encontrará que muchos se burlaron de este versículo y catalogaron a la Biblia como una locura. Pero déjeme decirle que hoy sigue pasando lo mismo, y lastimosamente en medio de la misma iglesia. Versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no viviréis? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa obediencia, en santa y piadosa manera de vivir? La palabra en santa aquí tiene incluido en sí misma, intrínseco, la obediencia. Y la palabra piadosa manera de vivir significa haciendo el bien. Versículo 12: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Voy a retomar algo, y dice: esperando y apresurándoos. La palabra usada aquí en el idioma original es la palabra seudé, algo así que significa, deberíamos decir, esperando con ansias. Ahora, no son cualquier ansia, pero yo creo que si pudiéramos hacernos una idea, o para tener una mejor idea de lo que significa la palabra ansia en este versículo, el mejor ejemplo lo tenemos en el Apocalipsis, cuando Juan le dice al Señor: ven. La iglesia dice: ven, con ese deseo, con esa ansia. El problema para muchos hermanos es que no quieren que todavía Dios venga. Porque por mucho que hayan asistido a iglesias, por mucho que hablen y digan, su vida no ha dado fruto todavía. Su vida no da fruto, y si no ha dado fruto es porque usted no ha nacido de nuevo. Si todavía no hay humildad, si todavía no ha superado la soberbia de su corazón, si el orgullo le sigue manejando, pues entonces es porque usted no ha nacido de nuevo. ¿Está usted seguro, segura que es nacido de nuevo? ¿O juzga usted las cosas? Esto lo digo como pregunta. ¿Juzga usted las cosas desde el punto de vista bíblico? ¿O solo como los burladores
que de forma deliberada desconocen la Biblia para llenar su propio razonamiento, su orgullo y su soberbia? Pero la venida del día de Dios, para la venida, segunda parte, retomamos versículo 12, esperando y apresurándoos, o sea, ansiando de manera santa la venida del Señor, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Mire, esta es la segunda parte de algo que les dije hace un momento. La burla de muchos con referencia a las palabras de Pablo en el versículo 11 y el versículo 10 y 11 o 10 básicamente, en el que a Pedro se le nombró como loco. Esas palabras y aquellos que las dijeron tuvieron que de pronto echar una mirada de nuevo a la Biblia y decir, a ver, no, es que no estaba tan loquito Pedro cuando se atrevió a decir todas estas cosas. Pues aquí el versículo 12 nos dice que los elementos siendo quemados se fundirán. Cuando la ciencia y los detractores y los burladores tuvieron que comerse sus propias palabras, pues déjeme decirle, hermanos, que cuando la bomba atómica o las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki explotaron, muchos tuvieron que callarse y reconocer de que tal vez Pedro no estaba tan loquito, pues se fundieron los elementos, el hidrógeno y el oxígeno se fundieron. Y déjeme decirle, si usted quiere, estudie esto, pero caían gotas de algo así como barro en agua, porque se quemaron los elementos del cielo. La palabra del Señor nunca nos engañará. La palabra del Señor no debe estar lejos de nuestros ojos. La palabra del Señor es completa. Pablo le decía a los corintios, no os he negado nada, les he predicado, les he enseñado. Está solamente los intelectuales la manejen. Usted y yo, si usted y yo somos nacidos de nuevo, tenemos la guianza del Espíritu Santo y Él nos recordará las cosas. Versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Por lo cual, oh amados, una vez más la palabra, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tener entendido, o sea, quedan advertidos, que la paciencia de nuestro Señor, entiendan bien esto, es para salvación. No es que Él no vaya a venir, es que tiene misericordia. Y esta tardanza que nosotros creemos que hay es solamente por amor, porque Dios quiere que ninguno se pierda. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, dice Pedro. Pero luego hace mención a Pablo y dice, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Wow, ¿quién le dio esa sabiduría a Pablo para escribir las cosas que también Pablo escribió sobre la salvación? Creo que la respuesta es obvia. Nuestro Dios ha obrado siempre en pro, en defensa, en el anhelo de su corazón de que los hombres se arrepientan y vengan a un genuino arrepentimiento. Y dice Pedro que Pablo
ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De qué? De salvación, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Muchos no la entienden. ¿Y sabe por qué no las entienden? La gente ignorante de la palabra de Dios no la entienden, ni tampoco la entienden los que no confían en Cristo. Por eso, un acontecimiento mundial como esta pandemia, al no amar a Cristo, al no importarle nada, lo ven solamente como una oportunidad de aprovecharse de la fe de los que están sin limpio entendimiento, o sea, no están pensando correctamente. ¿Y por qué digo esto? Pues hacen todas estas cosas porque no aman a Dios. Esa es la razón. Y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia. Y por eso dice la Escritura que el Señor los castigará. ¿Cómo? ¿Por qué me atrevo a decir eso? Dice la palabra en el versículo 16, en su última parte: los cuales, estos, ¿quiénes? Los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras para su propia perdición. ¿Sabe? Me acabo de enterar algo. Hoy, en esta ciudad, en una pseudo iglesia, están obligando a la gente a tomar todos los días pan y vino como amuleto para no ser contagiados del coronavirus. Una iglesia. No sé si ellos mismos venden el pan y el vino. No quiero entrar en eso. Así que vosotros, oh amados, versículo 17, sabiendo de antemano, o sea, con esto quedan advertidos, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, versículo 18, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que esto nos ayude a ¿qué? A ser mejores cristianos. Y dice el versículo 18, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La invitación de Pedro es a recordar toda la escritura y la profecía antigua sobre este tiempo y hacerlo siempre de forma constante, como una antorcha que estará encendida hasta que aclarezca el día y aparezca en nuestros corazones el lucero de la mañana. La intención de este mensaje es que la lámpara esté encendida para cuando el Señor venga, tenga usted la luz firme. Que esa lámpara esté encendida porque no falta en ella el aceite de la presencia de Dios y la revelación de este libro maravilloso. Este es el tiempo en el que la iglesia debe comportarse de forma sabia, no corriendo por una cosa o por otra, pero sí manteniéndonos ligados a la palabra de Dios. Jesús nos dice entonces en Mateo 25, en su parábola, que es tiempo de ver que nuestra lámpara está llena con el aceite. La puerta se abrirá, pero amados hermanos, eso es lo importante, que usted y yo estemos atentos. Hay un reloj cronológico, hay un reloj. La cronología de Dios se ve a través de los movimientos del pueblo de Israel. Hay muchas cosas de las que se leen en la Biblia que debemos entender que van directamente para el pueblo de Israel. Pero la hora y el día de su venida, Él la ha dejado en su santa potestad. Ustedes y yo necesitamos estar con la lámpara encendida, con la antorcha dando luz constantemente, porque así podremos esperar con toda seguridad a nuestro Dios y nuestro Salvador. No que nosotros nos vamos a perder, no. Pero ustedes y yo tenemos un llamado, y esa lámpara debe ser también para alumbrar a todos los que están en casa. Pues no se pone una luz debajo de un cajón, sino que se pone en lo alto para que alumbre a todos los que habitan ahí. Amado hermano, ustedes y yo, mis amados hermanos, ustedes y yo, tenemos un llamado y tenemos un compromiso con Dios de servirle,
de amarle y de cumplir con lo que Él nos ha mandado. Cierre sus ojos ahí, por favor, donde usted está. Si así lo quiere, tampoco si no quiere, no lo cierre. Solamente le pido que ore un momento conmigo. Padre bueno, te damos gracias por esta palabra. Bendito Señor, te exaltamos y te bendecimos. Queremos darte gracias, Señor, porque tú nos has provisto de tu Santo Espíritu y de tu palabra preciosa para conocerte más. Tú estás parado, Señor, desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor. Tú eres Dios, soberano, justo juez, lleno de gracia, lleno de bondad. A ti venimos, oh Padre poderoso, en el nombre santo y dulce de Cristo Jesús, para pedirte que nos ayudes a estar atentos, que nos des advertencias, que tu palabra sea como monumentos, Señor, que encontremos cada día al caminar y que nos lleven a la memoria de las cosas que tú has hecho. Que la exhortación de tu palabra nunca falte en nuestras vidas y que podamos discernir lo que está bien y lo que está mal. Todos y cada uno de nosotros estamos necesitados de guianza de parte tuya. Yo el primero, Señor. A ti te pido, Señor, ten misericordia de esta tu iglesia que quiere caminar al lado tuyo, pero que necesita fijar los ojos en ti, Señor. Te damos gracias por esta mañana, por esta palabra, y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor ahí en su casa dice amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les guíe, que el Señor les recuerde en cada momento esta palabra para la gloria de su nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.